gusto saludarlos. Qué gusto estar en Medellín. Es mi segunda vez, y creo que la última vez fue hace como 7 años que estuve acá. Wow, qué ciudad tan impresionante. Se ven todos muy bien, muy despiertos. Lo digo otra vez, están muy despiertos. Qué bueno, pues chócala con alguien y puedes, no sé, sí, dale 5 a alguien ahí cerca de ti y luego pueden sentarse en su lugar. Bueno, pues al rato vamos a estar con todos, ¿verdad? Las esposas y líderes y todo el mundo aquí en la conferencia, pero en esta somos solo un taller de hombres. ¿Y cuántos saben que Dios le fascina usar la vida de hombres para cambiar familias, empresas, ciudades? ¿Verdad que sí? Es más, dígale a su vecino: Dios quiere usar tu vida para cambiar a tus amigos, a tu familia, a tu trabajo, a tu ciudad. Dios nos quiere usar. Y quiero empezar citándote algo que dijo el pastor Charles Spurgeon, un predicador ya de hace mucho tiempo en Inglaterra. Dijo: todo cristiano es o un misionero o un impostor. Todo cristiano es o un misionero o un impostor. ¿Cómo saben que se oye bonito, pero también pesa un poco ese dicho, ¿no? Así como que ser misionero. Yo antes pensaba, ¿no?, que un misionero exclusivamente era alguien que viajaba a otro país, se iba a otra cultura, a otro lugar, a compartir acerca de Cristo. Dejaba su casa, aprendía un nuevo lenguaje, iba a otro país y la verdad es que a mí el Señor, ¿verdad?, me llamó a estar en México, el país donde crecí. Entonces, ser misionero, ¿qué más es? Yo veía a hombres que llegaban a la iglesia. Yo soy hijo de pastor, algunos de ustedes saben eso, pero soy hijo de pastor. Y llegaron unos predicadores, evangelistas, pastores, misioneros, y muchos de ellos tienen una historia espectacular. ¿Cuántos saben que hay un montón de predicadores con una historia así espectacular, impresionante, ¿no? Luego llegaron unos puertorriqueños, ¿no? Y estaba yo en Nueva York y estuve 5 años en la prisión y era drogadicto y maté a 10 personas, y ya sabes, o sea, historias así bien espectaculares, ¿no? Y exageradas y padrísimas. Yo decía, pues yo hice 2, 3 cosas medias malas, pero nunca fui así tan malo como ese cuate, ¿no? Yo no sé si tengo una historia así para ser un misionero, para poder cambiar la vida de otras personas. Pero quiero el día de hoy que hablemos un poco de cómo Dios puede usar a personas regulares. Y no digo regulares en el sentido equivocado, sino que tenemos trabajos cotidianos, que vivimos quizá una rutina de familia y de vida, lo que se considera normal, pero que Dios puede usarnos de una manera poderosa, extraordinaria. ¿No me está escuchando? Extraordinaria, para cambiar a la gente que nos rodea. Volté con alguien, dígale: usted puede ser un misionero. Vamos, dígaselo: usted puede ser un misionero. Es más, quiero contarte una historia, porque en los evangelios vemos que aunque hay testimonios y milagros muy fuertes y muy extraordinarios, no siempre una historia espectacular cambia a las personas. A veces alguien tiene una historia espectacular, pero no siempre una historia espectacular causa transformación en la gente a su alrededor. A veces Dios usa simplemente una vida que diariamente sigue a Jesús. Estoy pensando en el endemoniado gadareno, en el endemoniado que Jesús se acercó a él. Ahí en Decápolis, una región en la costa de Galilea, de 10 ciudades, entre la ciudad de Gadarea y Genesarea, había un endemoniado. Pero no cualquier endemoniado como crees que tu vecino tiene demonios. O sea, no como de ese nivel, sino un endemoniado tote. Este cuate tenía miles de demonios, aproximadamente 2,000 demonios. Era un hombre que tenía mucho tiempo que no vivía en su casa, vivía entre las tumbas a las afueras de la ciudad. No vestía ropa, vivía como animal. Trataban de sujetarlo con cadenas y con grilletes y nadie podía someterlo. Este hombre era como una bestia y vivía en el campo y aullaba, ni siquiera hablaba, aullaba en las noches. Era literal alguien totalmente dominado por demonios.
Y cuando llega con Jesús, más bien cuando Jesús llega a la orilla de Galilea y ve a este hombre, ¿verdad? Incluso es muy extraña la historia y maravillosa, porque al mismo tiempo de ser endemoniado, este hombre se postra a Jesús. Y como que su parte humana reconoció a Jesús, y los demonios por dentro estaban hablando, ¿verdad? Ten misericordia, no nos envíes a lugares desiertos, hay unos cerdos por aquí, mándanos allá. Entonces Jesús hace libre a este hombre, y los 2000 demonios salen de este hombre y entran a 2000 cerdos que se van por un despeñadero y se ahogan en un lago. Es más, vamos a agarrar la historia en Marcos, si tiene usted su Biblia, en San Marcos capítulo 5, verso 14. Creo que tienen por ahí los versículos también el equipo. San Marcos capítulo 5, verso 14, en la Nueva Traducción Viviente, dice: los hombres que cuidaban los cerdos huyeron a la ciudad cercana y sus alrededores, difundiendo la noticia mientras corrían. No me imagino, están así corriendo, ¿qué pasó? Un endemoniado y Jesús. Y, ¿no? Entonces la gente salió corriendo para ver lo que había pasado. Pronto una multitud se juntó alrededor de Jesús, y todos vieron al hombre que había estado poseído por la legión de demonios. Se encontraba sentado allí, fíjate cómo lo describe: completamente vestido, en su sano juicio, y todos tuvieron miedo. Entonces los que habían visto lo sucedido les contaron a los otros lo que había ocurrido con el hombre poseído por los demonios y con los cerdos. Y la multitud comenzó a rogarle que se quedara allí para orar por enfermos. Está usted perdido acá. Si está despierto, ¿qué dice allí? La gente comenzó a rogar que se fuera y los dejara en paz. Yo digo en mexicano, ¿es neta? O sea, ¿es en serio? ¿Que no acaban de ver este milagro tan espectacular? Un tipo con 2000 demonios, que ni siquiera puede hablar, aúlla, ni siquiera está vestido, y ahora está vestido. Un tipo loco que Jesús ha sanado. Lo están viendo allí y le dicen a Jesús: por favor, vete y déjanos en paz. ¡Qué increíble! ¿Por qué? Porque muchas personas, la condición humana, prefiere lo conocido, aunque sea algo destructivo, que lo desconocido, aunque sea algo que te da vida en Cristo y vida en abundancia. Y la gente se aferra a lo conocido. Y aun cuando tú y yo experimentamos un milagro de parte de Dios y lo contamos a nuestros amigos, muchas veces nuestros amigos como que chido por ti. Ubica el chido en México, padre, bacano, chévere, buena onda por ti, me explico. Pero no les impacta, no les causa impacto muchas veces. ¿Por qué? Porque la gente prefiere algo conocido, aunque no sea bueno para ello, aunque no sea su potencial en Cristo. Prefieren lo conocido que algo desconocido que les puede cambiar la vida. Sí, pastor, el mundo es un relajo, son bien incrédulos. Los cristianos también somos así. Dígale a su vecino: ahí te conocen, ¿verdad? Anímelo, ahí te conocen. Así somos también los cristianos. Yo estaba viendo una película hace unos días, hace un par de semanas, se llama Jesus Revolution, donde habla de el Jesus Movement en los años 60, 70 en California, en Newport Beach, en una iglesia, Calvary Church. Había un montón de hippies en esa época. Por cierto, en esa época la gente veía la generación de los hippies y decían: si los hippies son el futuro del mundo, el mundo está perdido. Pero no tomaron en cuenta que Jesucristo podía moverse entre los hippies. Y muchas veces vemos a la generación hoy en día de jóvenes entre 12, 20, 25 y decimos: el mundo está fregado, está molado, pero no tomamos en cuenta que Jesucristo puede traer avivamiento entre los jóvenes de esta generación. Yo estaba viendo esta película y el Espíritu Santo visita a estos hippies en California, y de pronto un grupo empieza a llegar a esta iglesia del pastor Chuck Smith
Calvary Chapel en Newport Beach. Y la iglesia literal era una iglesia moribunda. Ya no había muchas cosas nuevas sucediendo y había varias parejas ya muy cuadradas y mayores. Amamos a las personas mayores, pero creemos que una iglesia debería ser la mezcla de varias generaciones, jóvenes y adultos y mayores juntos, ¿cierto o no? Pero solo había ya mayores muy cuadrados, que no les gustaba el cambio. Ninguno de esos aquí, ¿verdad que no? Pero y de pronto llegan un montón de jóvenes a la iglesia, hippies, oliendo a mota, con ropa de florecitas y con un lenguaje todo así de dude, así como, sabes, todo un lenguaje bien raro. Sí, llegan a la iglesia y los miembros ya mayores cuadrados están así como que, ¿qué está pasando aquí? Y le dicen al pastor, oye, pero es que esta gente es rara, que no sé qué tanto. Y el pastor dice, pues hay que ver qué pasa. Y el domingo siguiente llegan más hippies. Y luego el pastor invita a un hippie cristiano a tocar música hippiosa cristiana, a dirigir la alabanza. Y los cuadrados están así, ¿qué está ocurriendo acá? Y le dicen al pastor, o son ellos o nosotros, o se van ellos o nos vamos nosotros. Y el pastor dijo, pues yo tengo que honrar lo que Dios está haciendo. La iglesia es para todos, no solo para unos cuantos. Y le dio la bienvenida a los hippies y la mayoría de la congregación se fue, pero le dieron lugar a los nuevos que Dios estaba trayendo a la iglesia. ¿Por qué? Porque aún entre cristianos, la naturaleza humana, si no tenemos cuidado, preferimos lo conocido aunque nos limite, que lo desconocido aunque nos traiga abundancia. ¿Alguien me está escuchando acá? Entonces Jesús está haciendo algo en la vida de este hombre. Así es importante reconocer eso. Regresamos a la historia. Jesús acaba de hacer libre a este hombre endemoniado, acaba de liberarlo, y la gente prefiere que Jesús se vaya. ¿Por qué? Porque Jesús acaba de traer disrupción a su sistema. 2,000 cerdos, esta gran empresa, negocio de varias personas, se habían ido al despeñadero, al lago, y la gente prefirió su estabilidad, su negocio, que el avivamiento que Dios estaba trayendo. Por eso es que muchas veces, no siempre un milagro o una historia espectacular, dices, ay, pero es que Dios hizo algo increíble en mi vida, pero no siempre eso increíble que Dios hizo va a cambiar a la gente a tu alrededor. Y si Dios nos quiere usar como misioneros, tenemos que aprender cómo Jesús usó a este hombre a la larga y no solo en un momento de un milagro espectacular. ¿Tiene sentido esto? No sé si acá tienen quizá un fin de semana de Espíritu Santo o algún encuentro o algún evento y dicen, fui a la conferencia, ¿verdad? Y escuché a tal pastor predicar y wow, Dios me hizo algo increíble. Y la gente, ¿qué harían? Y no pasa nada. ¿Pero qué está pasando? ¿Cómo me va a usar Dios? Ahí les va cómo va. ¿Listos? ¿Están listos o no? ¿Están listos? Y aunque no estén, ahí les voy. En México estoy acostumbrado a que me hablen un poquito, ¿va? Ok, verso 18, ahí va. ¿Están listos? Eso. Mientras Jesús entraba en la barca, el hombre que había estado poseído por los demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo. Pero me imagino al hombre, sácame de aquí, no me dejes con estos locos que me querían más cuando estaba mal que ahora que estoy sano. No me dejes aquí, por favor. Verso 19, pero Jesús le dijo, no, ve a tu casa y a tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo. Así que el hombre, si leemos los otros evangelios, vemos que regresó a su casa, a su familia, pero también aquí lo explica. También salió a visitar las 10 ciudades de Decápolis, de esa región, y comenzó a proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho por él, y todos quedaban asombrados de lo que les decía. ¿Qué pasó acá? Que el hombre quería irse con Jesús,
¿Por qué? Porque él no quería quedarse con esta gente que estaba rechazando lo que Dios había hecho en su vida y quería irse. Y Jesús dice: no, regresa a vivir en tu casa, regresa a tu trabajo, regresa a tus hábitos, regresa a comer con tu esposa, con tus hijos, regresa a servir a tu familia, regresa a convivir con tus amigos, regresa y cuéntales lo mucho que he hecho por ti. Y la gente empezó a ver la vida de este hombre día tras día. Oye, no solo fue un momento, fíjate que ya pasaron 2 semanas y sigue bien. Pasaron 2 meses y sigue bien. Como que parece que Dios sí hizo algo en su vida. Como que parece que el cambio que Jesús, como que sí fue algo verdadero. Como que no solo fue un momento o algo ahí espectacular. Es algo verdadero lo que está pasando en la vida de este hombre. Y eso fue lo que empezó a traer cambio. ¿Sabes por qué sé que empezó a traer cambio a Decápolis? Porque en otros pasajes de la Biblia, de los evangelios, más adelante vemos que Jesús regresó a Decápolis y ya las personas traían a otras personas para recibir un milagro de parte de Jesús. La fe de ellos empezó a crecer. Es más, si estudias la historia de la iglesia en Decápolis, ¿sí?, por el año más o menos 300, por ahí del año 300 y poquito antes, ya había 20 iglesias importantes en Decápolis y obispos o pastores o apóstoles importantes en Decápolis que participaron en el primer concilio de la iglesia. Eso significa que este exendemoniado se quedó a vivir, a servir, a amar y a compartir de Jesús en su casa y en su región, hasta que algo empezó a suceder, tanto que años después habían iglesias y pastores y apóstoles que trajeron influencia a esa zona. ¿Por qué? Quiero que anotes esto. Si se te olvida todo lo que te voy a decir el día de hoy, no se te puede olvidar esto. El crecimiento constante a largo plazo causa el mayor impacto. Te lo digo otra vez: el crecimiento constante a largo plazo causa el mayor impacto. Sí, hay personas que de pronto un milagro o algo espectacular les va a mover y les va a sorprender, pero ¿sabes qué es lo que va a cambiar la vida de tus amigos, de tus papás, de tus hijos, de tus primos, de tus colaboradores, de tus compañeros en la escuela, de tus amigos empresarios? Lo que va a cambiar su vida es el crecimiento constante a largo plazo. Yo tengo el próximo año, por la gracia de Dios, que él y yo vamos a cumplir 25 años de pastorear y 25 años de matrimonio. Y tengo, y por la gracia de Dios, a los 18 años el Señor me alcanzó. Y yo tenía un montón de amigos, tanto no cristianos como amigos con los que íbamos a la iglesia, que no seguíamos a Cristo, pero íbamos a la iglesia juntos. ¿Usted conoce de eso o no? Y éramos un relajo, ¿no? En la iglesia, pero un relajo, mis amigos. Pero ¿sabes qué han pasado de eso? Ya han pasado 28 años de eso. Y no, más, sí, 28 y pico. Y muchos de ellos apenas están así como que Andrés sí cambió, ¿verdad? Dude, 28 años. Porque para muchos no es el cambio inmediato lo que les impacta, es el crecimiento constante que causa el mayor impacto. Y si vamos a ver ciudades cambiadas, empresas cambiadas, familias cambiadas, tenemos que aprender de este hombre gadareno. Y quiero darte 3 cosas rápidamente de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas para ser misioneros en donde Dios nos ha plantado a vivir y trabajar. ¿Están listos? ¿Ok? Número 1, anote esto. Número 1, necesitamos frutos buenos. ¿Frutos qué? Buenos. No sé si leyó así como decía el pasaje. Decía, y la gente lo vio. Fíjate cómo lo escribe. Sencillo, vestido
hijos. Así de fácil, o sea, sencillo pues, cosas sencillas. Vestido, no como animal, sino como ser humano. Ahora, no critico el fashion de nadie acá, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que es una persona que trajo orden a su vida. Hola. Fruto, orden. Muchos de nosotros tenemos vidas desordenadas. Tenemos horarios desordenados, finanzas desordenadas, matrimonios desordenados, vidas desordenadas. Y a veces lo que impacta a la gente es simplemente orden. Orden, no perfección, pero orden. Vestido, lo vieron sentado. Fíjense, estaban impactados que estaba sentado. Así de cosas sencillas. Dígale a su vecino, cosas sencillas. Sencillas. Estar sentado habla de ¿qué? De humildad. Habla de dominio propio. Habla de poder convivir con otros, de humildad, de dominio propio. Es un fruto que tenemos que aprender, que muchos tendrían que aprender. Hablando, dice que en su sano juicio, significa podía conversar. No solo aullaba, eso es para otros, ¿verdad? Algunos no saben hablar, solo saben gritar, solo saben regañar, solo saben dominar, no saben hablar, no saben conversar. Entonces, de nuevo, hay muchos frutos. La Biblia nos enseña de frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, ¿verdad? Bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Hay frutos. No estamos hablando de grandes milagros, estamos hablando de cambios constantes. Qué increíble, ¿no? Qué increíble. ¿Qué es lo que dice Jesús en Mateo 7:20? Dice: de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Es lo que dice Mateo 7:20. De la misma manera que identificas a un árbol por sus frutos, identificas a la gente por sus acciones. ¿Cómo somos misioneros en nuestra familia, nuestra casa, nuestra empresa? Por nuestras acciones. Por nuestras acciones. Ahorita vamos a ver más adelante cómo es que tenemos frutos buenos, pero necesitamos frutos buenos. Es más, anota esto. Tu vida es el único evangelio que muchos van a leer. Tu vida es el único evangelio que muchos van a leer. ¿Sabes tú que muchos de tus amigos nunca van a entrar por las puertas de una iglesia? Por más que tú les digas: no, es que el pastor predica súper padre, es que me ocurrió este milagro, y es que se siente la presencia de Dios, y no son raros como en ese otro lugar, y no, son buena onda. El pastor Juan es bien chévere, era futbolista, te va a caer bien, vas a ver que la gente le va a valer. Porque muchos tienen prejuicios, y muchos de ellos con justa razón han tenido experiencias en iglesias, ellos o amigos o familias, que ni de chiste van a entrar por una puerta de la iglesia. Es más, algunos de ellos ni siquiera van a ver un video en YouTube que les diga: no, mira este mensaje. No, ven el mensaje y nomás escuchan la palabra Dios o Biblia, les va a hacer cringe así de, y lo van a apagar por sus prejuicios. Y muchos, el único evangelio que van a poder leer es tu vida. Es tu vida. Y hoy en día es más importante que entendamos que nuestras vidas son lo que Dios quiere usar para cambiar a nuestra ciudad. ¿Puedo escuchar un amén a eso, aunque sea? Es increíble. ¿Sabes? Cuando tenía 18 años, yo estaba batallando entre seguir a Cristo o no seguir a Cristo. Yo tenía algunos años ya huyendo de Cristo, aunque no podemos huir de Él, pero yo estaba tratando de huir de Cristo. Una de las cosas que me molestaba mucho y que no me dejaba no creer en Dios, no me permitía darle la espalda completamente a Dios, había una cosa, y era que yo podía ver la vida de mis papás, que aunque no eran perfectos, amaban a Dios. Amaban a Dios. Tenían frutos del Espíritu. Mi papá, un carácter, un amor de verdad genuino. Mi mamá, por ejemplo, a los 35 años tuvo una crisis emocional, bipolaridad se le llama. Mi mamá, desde los 35 años de edad, ahora va a cumplir 70 en 2 años más, ya va a ser la mitad de su vida.
no ha sido la misma mujer desde los 35 años de edad. Nuestra familia cambió drásticamente. Yo creo que muy pocas veces después de eso vi a mi mamá cocinarnos un alimento después de eso. Mi papá se hizo cargo de muchas cosas en la casa, de la familia, de mi madre, cosas muy, muy tremendas que no tengo el tiempo de contarte y muy traumáticas. Pero yo vi a mi papá amar a mi mamá y servir a mi mamá de una manera que no es posible si no te ayuda el Espíritu Santo. Y su vida, los frutos en su vida son los que yo no podía negar y decir: es que Dios sí existe por lo que veo en la vida de mi papá. Y yo quiero animarte a que de verdad tomes como un reto personal que Dios quiere que seas un misionero en Medellín, y que la gente, aunque tenga 1000 razones para negar a Cristo, cuando vean tu vida digan: es que yo cuando veo a ese hombre, mano, no puedo negar que Dios existe. Ve nomás lo que le han hecho, y perdona y ama. ¿Quién es así? Solo alguien que ha sido transformado por la gracia de Cristo Jesús. Qué increíble. La segunda cosa que necesitamos son convicciones internas. ¿Qué necesitamos? Entonces, ¿cómo tenemos frutos buenos? Pues necesitamos tener convicciones internas. ¿Qué significa esto? Pues yo creo esto. Jesús le dijo al hombre: vete a tu casa, a tu familia, regresa, haz esto. Pero si el hombre no hubiera tenido una convicción interna, o sea, una cosa es que escuchó a Jesús, que es la primera vez que había visto a este hombre llamado Jesús, recibió un milagro de parte de Jesús, pero luego Jesús le está diciendo qué hacer con su vida, le está dando una instrucción de qué hacer con su vida. El hombre pudo haber dicho: pues mira, gracias Jesús por sacarme los demonios, gracias porque eres buenísima onda, pero ¿sabes qué? Yo me largo de aquí, y si no me aceptas en tu barquito, agarro el que sigue, ¿verdad? Con permiso. Y en México decimos, pudo haber agarrado monte, o sea, a otro lado. ¿Por qué? Porque así somos los seres humanos. Pero tuvo una convicción interna de que Dios mismo le estaba hablando. ¿Sabes cómo sé? Porque Jeremías lo dice en Jeremías 31:33. Dice: este es el nuevo convenio que voy a celebrar con ellos. Grabaré mis instrucciones ¿en dónde? En el corazón de ellos, para que tengan la voluntad de honrarme. Serán verdaderamente pueblo mío y yo seré su Dios. Entonces el Espíritu Santo, cuando nos habla y va a hacer cambios en nuestra vida, yo no he escuchado la voz audible de Dios, pero sí he tenido convicciones internas que yo sé el Espíritu Santo me está moviendo. Te doy algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando yo tenía como 22 años, ya estaba yo graduándome de la universidad para ser pastor, teología pastoral, y al final de la universidad estaba yo consiguiendo mi licencia para ministro de culto, para pastor. Creo que fui, no sé si de los más jóvenes o no sé cómo, de los primeros que recibió su licencia en esa generación, y estaba yo ya recibiendo mi licencia para ministrar, para pastorear. Me estaba graduando de la universidad y tenía yo oportunidades para ir a diferentes lugares a ministrar, diferentes posibilidades. Pero las dos más importantes eran regresar a Morelia, apoyar en el equipo de la iglesia que mis padres fundaron, que me estaban invitando obviamente, pero luego también tenía, además de otras oportunidades, una en Nueva York, a trabajar en una escuela de ministerio urbano. Es una escuela como de instituto bíblico, pero con ministerio urbano en la ciudad de Nueva York. Entonces yo de 22 años, imagínense, Morelia, Nueva York, era como que obvio quiero ir a Nueva York. O sea, yo había pasado unos meses allí en un internship, un internado, y es increíble. O sea, la ciudad y la cultura y las oportunidades y las actividades y la comida y todo. Morelia.
Yo no quería ir a Morelia. Es más, hasta tenía un versículo para no ir a Morelia. Un profeta no tiene honra en su propia tierra. O sea, hasta el versículo le encontré para no regresar. ¿Cuántos saben que cuando queremos hacer lo que queremos hacer, hasta versículos encontramos para justificar algo, verdad? Pero ahí estaba yo pesando las dos y le dije a mi papá: papá, ¿qué crees que deba hacer? ¿Qué sientes de parte de Dios que yo deba hacer? Y mi papá, siendo mi pastor también en aquel momento, me dijo: Andrés, yo no quiero decirte qué hacer. Dios tiene que darte una convicción. Ponte a orar. Y me puse a orar. Y aunque yo quería ir a Nueva York, como este endemoniado se quería ir de ese lugar, Dios me dio la convicción de ir a Morelia. Y es más, en Morelia ni salario me daban. Tenía yo que buscar cómo pagar mi propio salario, porque ni salario me daban. Me iba a una ciudad más chiquita, más lenta, más anticuada, sin salario. No, bueno, estaba fregado yo, pero tenía una convicción del Espíritu Santo. Y han sido próximo año 25 años de eso. Y 25 años después puedo decirte: gracias a Dios. Yo no sabía. Yo no sabía el futuro, no sabía la familia que iba a tener y las oportunidades. Por ejemplo, hoy estar en Medellín, y estamos estas semanas por ya se está en preventa lanzar nuestro nuevo libro, ¿verdad? De matrimonio. Tenemos un montón de cosas ocurriendo. Yo no podría imaginarme las iglesias que hemos podido plantar por la gracia de Dios, pero Dios sabía mi futuro, pero tuve que obedecer la convicción interna que Dios me dio. ¿Cómo es que desarrollamos frutos? Cuando seguimos las convicciones internas que Dios nos da. Te pongo un ejemplo, no solo es de decisiones grandes, también por ejemplo mi mamá era una hippie que se convirtió en el Jesus Movement, solo que ella vivía en el norte, en el estado de Nueva York, un pueblito llamado Oneida. Y mi mamá a los 16 años, 16, 17, era una super hippie, drogadicta, metida en un montón de relajos. Ella cuenta su testimonio. Ella de jovencita fue violada. Su mamá la obligó a abortar. Su vida estaba destrozada. Y mi mamá llegó a los 16, 17 años a una iglesita en el campo, en un pueblo llamado Oneida, Nueva York. Llegó, dice mi mamá, llegó con una microfalda, ni siquiera minifalda, dice microfalda, con el pelo todo mal y todo eso. Llega a la iglesia y me dice: y las hermanas viejitas de la iglesia me amaron, me abrazaron, me dieron la bienvenida, me trataron con dignidad impresionante. Y yo le dije: pero mamá, ¿quién te dijo que dejaras de vivir así? Porque mi mamá escuchaba pura música locuaz, así toda rara, mala onda, ¿verdad? Y drogas y amigos. Mamá, ¿quién te dijo que dejaras de hacer eso? Y me dijo, nadie. El Espíritu Santo me empezó a dar convicciones de que dejara eso y aquello y lo otro y que cambiara. Ese es el asunto. Que mi mamá empezó a transformar su vida, no porque la hermana de la iglesia: Marla, en esta iglesia no se viste así, y en esta iglesia no entra uno oliendo a mota, en esta iglesia. No, sino que la amaron, pero el Espíritu Santo empezó a traerle convicción a su corazón y empezó a cambiar su vida. ¿Por qué? Cuando un ser humano te impone un cambio es legalismo, pero cuando el Espíritu Santo te pone una convicción dentro de ti, eso trae transformación, eso trae cambio verdadero. Vamos, iglesia, denle un fuerte aplauso al Señor. Andrés, ¿cómo puedo ver frutos buenos que causan impacto en mi ciudad? Tienes que seguir la convicción interna del Espíritu Santo. Tienes que seguir. Y eso me lleva a mi tercer y último punto. ¿Están listos? Anote esto, número 3. Decisiones piadosas. En México tenemos un dicho que dice mentiras piadosas. ¿Has escuchado esa?
No estamos hablando de eso. Estamos hablando de decisiones piadosas. ¿Qué significa esto? Decisiones piadosas. Piadoso o piadosa en inglés es una palabra que es godlike, que es como Dios, o godly, como Dios, algo que se parece a Dios, o algo que es en pos de Dios, o hacia Dios, que me acerca a Dios. Entonces, solo hay dos tipos de decisiones en esta vida. ¿Siguen acá, hombres? Hay dos tipos de decisiones en esta vida. Número uno, decisiones que te acercan a Dios o decisiones que te alejan de Dios. Volté con alguien, dígale, solo hay dos tipos de decisiones. Dígaselo, solo hay dos tipos de decisiones: las que te acercan a Dios y las que te alejan de Dios. Es más, déjele digo algo más fuerte. Una convicción sin decisión produce desilusión. O sea, Dios te da una convicción, pero nunca decidiste al respecto. Va a pasar un mes, un año, 10 años y va a haber desilusión. ¿Por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Pero convicción más decisión produce transformación. Lo digo otra vez. Convicción más decisión produce transformación. Queremos ver frutos buenos. La clave está en convicciones internas y luego decisiones piadosas. Fíjate lo que dice Jesús. Hay un pasaje que me impacta demasiado. Está en Mateo 12:43. Dice: cuando un espíritu maligno sale de una persona. Entonces fíjate cómo Jesús acaba de ser este hombre libre de un montón de demonios, ¿cierto? Ahora está hablando Jesús de un caso de alguien que también fue libre de algo, ¿okay? Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va al desierto en busca de descanso, pero no lo encuentra. Entonces dice el demonio: volveré a la persona de la cual salí. El diablo es un desgraciado. Quiere regresar a destruir la misma vida que ya destruyó, y manda el mismo problema con el que lo agobió años atrás. Dices: pastor, ¿por qué estoy batallando otra vez con esto si hace 5 años? Porque el diablo sabe dónde caíste primero y sabe que ahí puede hacerte caer otra vez, ¿sí? Y manda el mismito diablo de vuelta. Ahora fíjate bien. Dice: de modo que regresa y encuentra su antigua casa. ¿Cómo la encuentra? Léalo conmigo, por favor. ¿Cómo la encuentra? Vacía, barrida y en orden. Ahora fíjense, está barrida y en orden, padrísimo, pero está ¿qué? Vacía. ¿Vacía de qué? Vacía del Espíritu Santo, vacía del liderazgo de Dios, vacía de Cristo Jesús. Barrida en orden. Muchas personas pueden vivir como cristianos, pero si su vida está vacía del Espíritu Santo y vacía del liderazgo de Cristo Jesús en su vida diaria, aunque esté barrida y en orden, esa vida puede afectarse. Dice verso 45: entonces el espíritu busca a otros 7 espíritus más malignos que él, y todos entran en la persona y viven allí, y esa persona queda peor que antes, y eso le ocurrirá a esta generación maligna. Lo que está diciendo Jesús es esto: que no se trata de que Jesús te haga libre una vez. ¿Cuántos agradecidos por las cosas que ha hecho en nuestras vidas? Es más, hoy vamos a orar, y yo creo en los minutos que nos quedan, Dios va a hacer libre a varios hombres acá el día de hoy. Pero escucha bien esto. Escucha bien esto. No se trata que Jesús te haga libre solo una vez. Se trata de que Jesús llene con su liderazgo, con su espíritu, tu vida todos los días. No solo es que hizo por mí ayer, es que el día de hoy yo necesito llenarme de la palabra, del Espíritu, y de rendirme a Cristo para que Él dirija mi vida. Quiero una vida sí barrida y en orden, pero también llena del Espíritu de Cristo Jesús, llena del liderazgo de Cristo, llena de las decisiones piadosas. Quiero sugerirte el día de hoy, guarda unos ejemplos y luego oramos. Quiero sugerirte que lo que transformó a este gadareno no solo fue la convicción, híjole, Dios me está hablando, sino que la decisión. Regresó a casa, y regresó a casa a servir a su esposa, a servir a sus hijos, a trabajar, a vivir,
a honrar, y esa decisión le trajo transformación. Te estoy hablando después de, te dije, próximo año son 25 años. Y yo he tenido temporadas que si no me rindo al liderazgo de Cristo una y otra vez, el enemigo podría haberme apartado de Cristo muchas veces. Aunque ha hecho grandes cosas por mí, necesito llenarme todos los días de su liderazgo, de su espíritu. Hace unas semanas se me acercó una pareja a la iglesia, Víctor y Julissa. Ellos llegaron a la iglesia hace como 4 años. Llegaron como en unión libre, y apenas poniendo una empresa. Y Dios les puso la convicción de casarse. Entonces se casaron, no tenían dinero para la boda por la iglesia y hacerte un eventote, pero se casaron por el civil, obedecieron. Pusieron su empresa hace 4 años, y cuando llegaron a la iglesia, llegaron en la temporada de primicias a la iglesia. Y siempre que alguien llega a la temporada de primicias a la iglesia, digo, híjole, se van a asustar, pero se quedan. Impresionante. Y se quedó Víctor y Julissa en la iglesia. Y ese primer año, 4 años, dieron el paso, antes de poner su empresa, de dar una primicia. Y su empresa en 4 años ha ido de 0 a tener 8 tiendas, a tener varios empleados, a prosperar muchísimo. Y antes de primicias, por ahí de noviembre, octubre del año pasado, Dios les dio una convicción de dar una primicia. Les dio una convicción de cierta cantidad y cierta fecha. Y llegó la fecha y no lo hicieron. Me dijeron, lo dejamos para después. Y lo dejamos para después. Y luego se vino una oportunidad de comprar unas máquinas y lo dejamos para después. Por fin en febrero la empresa se les estaba yendo a pique. Estaba quebrando la empresa. Y Víctor fue a hablar con Dios. Y le dijo, Dios, ¿qué está pasando? Porque sé que tú no eres un Dios castigador, no me estás castigando, pero ¿qué está ocurriendo? Enséñame, ¿qué tengo que hacer? Y Dios le pregunta a Víctor, le dice, Víctor, ¿qué lugar ocupo en tu corazón? ¿Qué lugar ocupo en tu corazón? Y Víctor entendió, recordó en ese momento que había recibido la convicción de las primicias, pero nunca había dado la decisión. Y él y Julissa juntaron lo que pudieron para primicias, sin que yo les dijera, nadie les dijo, fue el Espíritu Santo, nadie les obligó. Trajeron las primicias a la iglesia. En 10 días ellos necesitaban una cantidad para poder pagar impuestos, servicios, y si no quebraban. Pero en 10 días, me dice Víctor, recibimos 3 veces más la cantidad que necesitábamos para salir. No solo salimos, sino que recuperamos todo lo que habíamos perdido en la temporada. Y hace 2 semanas se casaron ya por la iglesia. Fue una gran fiesta con su familia. ¿Por qué? Porque convicción sin decisión, desilusión. Pero convicción más decisión igual a transformación. Mira, son cosas pequeñas en la vida. El otro día Lucas me estaba pidiendo un permiso para quién sabe qué. Yo no se lo quería dar. Dije, no te lo mereces. Me dijo, papá, ¿lo puedes pensar? Le digo, lo voy a pensar, pero no creo. Me dijo, pero piénsalo. Le digo, bueno, lo voy a pensar pues. Entonces subo al cuarto, me estoy cambiando, y el Espíritu Santo me dice, déjalo ir. Le digo, Dios, pero no se lo merece. Y me dice, ¿y cuántas veces te he dado cosas a ti que tú no te mereces? Me choca cuando me habla así el Espíritu Santo. Entonces, le di permiso a Lucas y fue algo maravilloso, y fue muy bueno para él, para todos. Pero el punto es que Dios quiere darte convicciones no solo de cosas grandes en tu vida. Los cambios que yo he tenido en mi vida con mi esposa, con mis finanzas, con el ministerio, con todo lo que hemos hecho en la vida, no han sido solo porque tuve una gran convicción, sino más bien porque con la convicción tomamos ¿qué? Decisiones. Y quiero decirte, los frutos buenos, aquí está el ciclo virtuoso: convicción más decisión igual a transformación, que son frutos buenos. Y mientras más frutos buenos hay en tu vida, más
cambios va a haber en la gente que te rodea. ¿Quieres ver a tu familia transformada? Deja que Dios te llene de convicción nueva y empieza a tomar decisiones, y a la larga vas a empezar a ver cambios en la vida de tu familia, de tu ciudad, de tu empresa. Dios va a usarte como un gran misionero en esta ciudad. Ponte de pie, por favor. Vamos a orar unos minutos. Vamos a orar tantito. Si puedes cerrar tus ojos. Si quieres tomar una postura de oración, no sé cómo quieres hacer con tus manos. Si quizá quieres poner tu mano sobre tu corazón o levantar tus manos. No sé cómo acostumbres orar, pero toma una postura de oración unos momentos. Cierra tus ojos. Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo. Pídele al Espíritu Santo que venga ahorita y a tu lugar. Sabemos que estás aquí, pero ven a mi corazón ahorita, a comunión conmigo ahorita. Ven a hablarme. Primero te quiero pedir, Espíritu Santo, yo siento que hoy quieres hacer libre a varios hombres aquí. Hay hombres que están batallando con demonios de hábitos, con demonios de adicciones, con demonios de inseguridad, con demonios de ataduras en sus emociones, en su sexualidad, en sus finanzas, en su familia. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, el mismo que hizo libre a este gadareno, te digo, eres libre hoy, en este momento. Eres libre de esas cadenas, de esas ataduras, de esa opresión, de ese demonio, de ese espíritu inmundo. Te echo fuera en el nombre de Cristo Jesús. No tienes lugar, no tienes parte ni suerte en los corazones de estos hombres que han sido lavados con la sangre de Cristo Jesús. Y hoy te pedimos, Espíritu Santo, vamos, busca al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Te pedimos que nos recuerdes de convicciones que ya nos habías dado, que no hemos decidido. Yo te pido, Dios, nos refresques la memoria ahorita. Yo percibo que hay jóvenes, incluso aquí, hombres jóvenes, que les estás recordando de ciertas convicciones que les habías dado. Decisiones que han postergado, que no han tomado. Y también, Señor, percibo que estás queriendo hablar convicciones nuevas a algunos. Convicciones nuevas. Dios, yo te pido por convicciones. Algunos hoy van a recibir convicciones en cuanto a cómo manejar sus finanzas. Otros van a recibir convicciones como mi suegro lo recibió hace varios años, de ser libre de deudas y nunca más vivir en deudas. Algunos van a recibir esa convicción el día de hoy. Otros están recibiendo convicciones de ser fiel a su esposa, de dejar a esa amante, de dejar esa conversación en redes sociales con esa otra persona. Otros están recibiendo convicciones, Señor, de perdonar a papá que los ofendió y los lastimó y los golpeó de niño. Y hay convicciones que están ahorita cayendo en los corazones de hombres. Y Dios, te pedimos la gracia, la determinación para decidir conforme a esa convicción. Ahí en tu lugar empieza a decirle: sí, Espíritu Santo, sí, hoy me rindo a ti. Hoy digo sí a tus convicciones. Hoy digo sí a tu voz. Hoy digo sí a tu liderazgo. Quiero una vida ordenada, pero la quiero llena del Espíritu Santo, llena de tu presencia, llena de tu liderazgo. Señor, que el enemigo no pueda regresar a agobiarnos, a limitarnos, a golpearnos, sino que hoy, Señor, estemos llenos del Espíritu Santo, llenos de tu liderazgo. Yo hoy declaro transformación en la vida de estos hombres. Señor, yo hoy declaro, como Carlos Spurgeon dijo, cristianos que son misioneros, misioneros en su ciudad, misioneros en su trabajo, misioneros en su familia, misioneros con sus amigos. Dios, que cuando vean nuestras vidas, quizás no somos grandes predicadores, quizás no estamos viviendo en otro país que está lejos de nuestra cultura, pero en nuestra ciudad, como este hombre gadareno, somos misioneros. Somos gente con frutos del Espíritu Santo que causa impacto. Úsanos, Dios.
unos 30 segundos, ora por la persona que está a tu lado y dile: Señor, llénalo con el Espíritu Santo el día de hoy. Dios, te pido que no solo hoy, pero los días siguientes le hables, que él aprenda a escuchar las convicciones del Espíritu Santo, que él aprenda a obedecer las convicciones del Espíritu Santo, que sea un hombre dirigido por el liderazgo del Espíritu Santo. Señor, te pido que tú lo llenes con una unción fresca, Señor, una presencia fresca del Espíritu Santo. Avívalo, Señor, avívalo, que no solo tenga una historia espectacular de algo que hiciste hace años por él, sino que hoy experimente el liderazgo de Cristo Jesús. Hoy experimente, Señor, el señorío del Espíritu Santo, la voz del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo dirigiendo su vida. Lo bendigo, Señor. Vamos, ora por su familia, ora por sus hijos. Señor, pido que lo uses con su familia, úsalo con sus hijos, Señor. Te pido que rompas toda maldición de pobreza, que rompas toda maldición, Señor, en su salud, en sus emociones. Hoy declaramos libertad, libertad en el nombre de Cristo Jesús. Dios, yo pido que tú levantes a hombres que antes estaban oprimidos por el diablo, pero ahora son misioneros. Ahora son hombres de Dios, usados con poder en su ciudad para transformar su ciudad. Yo lo bendigo, vamos, bendícelo. Yo lo bendigo, bendigo su trabajo, bendigo sus finanzas, bendigo sus emociones, bendigo su corazón. Declaro que él es un hombre libre. Él no es su error, él no es su pasado y él no es su fracaso. Él es un hijo de Dios, él es un hombre bendecido, él es un hombre llamado, él es un misionero en su ciudad. Lo bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.